Un saludo muy grande y muy feliz desde acá de Chile para todas y todos. Y vamos a exponer nuestro trabajo, que es un estudio que habla sobre una mirada sobre los conceptos del cálculo desde el conocimiento especializado del profesor de matemática de secundaria. Está estructurado en estas 4 partes, ¿cierto? Que en términos generales hablan de la introducción, la metodología, una discusión de resultados y las conclusiones. El tema, en cuanto a los antecedentes, tienen que ver con la enseñanza del cálculo. Tenemos aquí que en general las dificultades relativas a la enseñanza y aprendizaje del cálculo implican tanto a estudiantes como a docentes. Y aunque se planteen cambios en su enseñanza, en general, esta se sigue impartiendo de manera tradicional. Ahora, ¿qué se puede entender de manera tradicional? Según los autores Salinas y Alanís, este paradigma tradicional está en la secuencialidad de enseñanza. Por ejemplo, para enseñar derivadas hay que enseñar límites. ¿Por qué? Porque la derivada es un límite. Pero para enseñar límites hay que enseñar entonces antes funciones. ¿Por qué? Porque los límites son de funciones. Pero antes de enseñar funciones, entonces hay que enseñar los números reales, porque estamos hablando de funciones de variable real. También hay otras investigaciones que hablan de que actualmente se dan en general 2 tipos de enfoque en la enseñanza del cálculo. Uno con preponderancia al algorítmico y otro con preponderancia al formal y teórico. Con respecto a este último punto, tenemos investigaciones de Cantoral y Bravo, quienes plantean que introducir los temas del cálculo de manera formal no es lo más apropiado, pues esas definiciones formales después no se aplican, por lo tanto no hay elementos que permitan darle sentido. Y bueno, todo esto en nuestro país desembocó en unos cambios curriculares que se hicieron. Dentro de ellos está la incorporación de una asignatura de profundización llamada límite, derivadas e integrales. Esto es reciente, en donde significa que el cálculo ahora se empieza a impartir en la enseñanza secundaria. Esto significa, por otro lado, también que los profesores se tienen que enfrentar ahora a temas que posiblemente no han visto durante mucho tiempo y no han tenido tampoco la oportunidad de enseñarlo en enseñanza secundaria, pues en los programas oficiales no estaba este tema. Esto nos lleva a investigar el conocimiento del profesor y para ello nosotros nos hemos acercado a nuestro marco teórico a través de los modelos analíticos que nacen a partir de las ideas seminales de Schulman, quienes entienden el conocimiento profesional del profesor como el conjunto de saberes que todo profesor utiliza al enseñar un contenido disciplinar específico. Sin embargo, Schulman planteó esta idea del conocimiento del profesor para un profesor en general. A partir de esas ideas surgieron modelos analíticos que permitieron el estudio del conocimiento del profesor de matemática. Y tenemos aquí 2 ejemplos de ello, que son la base de nuestro modelo a considerar. En este caso nosotros vamos a considerar el modelo MTSK, el cual está basado en los modelos anteriores, ¿cierto? Y nace en la Universidad de Huelva en el año 2013, desarrollado por Carrillo y colaboradores. Toma en cuenta el conocimiento especializado como todas las unidades que comprenden este modelo. Son 2 grandes dominios, MK y PSK. El primero se refiere al conocimiento matemático, pero el conocimiento matemático en cuanto es para enseñar. Y por otro lado, el PSK, que es el conocimiento pedagógico del contenido o conocimiento didáctico del contenido, que hace referencia a las interacciones de enseñanza y aprendizaje. Estos 2 grandes dominios tienen a su vez subdominios, y cada uno de esos subdominios también contienen una serie de categorías que permiten caracterizarlos. Además, al centro podemos ver las creencias, ¿cierto?, que permiten relacionarse con todos los subdominios del modelo. El conocimiento especializado es transversal a todos los subdominios del modelo mismo. Dentro de todos esos subdominios, nosotros nos vamos a concentrar en el conocimiento de los temas, que es el que utilizamos para nuestra investigación.
Se llama conocimiento de los temas, y este supone conocer el contenido matemático que se desea enseñar junto con sus significados, propiedades y procedimientos. Como mencionaba anteriormente, este modelo también tiene categorías, y de todas esas categorías nosotros nos vamos a centrar en la categoría definiciones, propiedades y fundamentos, entendiendo por definiciones el conocimiento de un profesor sobre un objeto matemático que permite darle sentido y significado. Aquí se consideran las definiciones parciales, alternativas y todas las diferentes formas de mostrar una definición. En propiedades y sus fundamentos es el conocimiento del profesor sobre las propiedades atribuidas a un tema u objeto matemático que le permiten dar significado y sentido. La pregunta y objetivo de nuestra investigación están aquí, y podemos ver que lo anterior nos lleva, dado los nuevos escenarios curriculares en Chile, ver qué conocimiento para la enseñanza de los temas evidencian profesores de secundaria sobre los conceptos del cálculo, límite, derivada e integral. Y por tanto eso nos lleva a que nuestro objetivo de estudio es indagar en el conocimiento de los temas KOT del MTSK en relación a los conceptos del cálculo, límite, derivada e integral, desde la categoría definiciones, propiedades y sus fundamentos. Paradigma de investigación es de carácter cualitativo. El diseño se enmarcó en un estudio de caso que consideró a 11 profesores de matemática de secundaria que realizan clases en Chile actualmente. Y la selección de los participantes fue por criterio de disponibilidad y accesibilidad. El instrumento de recogida de datos está aquí, y fueron 2 preguntas que se aplicaron vía remota, ¿ya? Este instrumento estuvo sujeto a validación de expertos, ¿cierto? Y las 2 preguntas son, la primera, ¿cómo definiría a sus alumnos el concepto de, bueno, límite, derivada, integral? Y la segunda pregunta, entregue una tarea o actividad que haría a sus alumnos para que entienda cada uno de esos conceptos. Las categorías de análisis surgidas también de la literatura son las que podemos ver aquí. Para límite podemos ver la notación formal, por ejemplo, epsilon delta, el paso al límite como una tendencia, tenemos el uso de registros gráficos. Para la derivada también tenemos la definición formal, o la definición a través dependiente de la recta tangente. Razón de cambio, también el uso de registro gráfico, de igual forma que para la integral existe una definición formal, ¿cierto? El área bajo la curva y el uso de registros gráficos. La resumen de la presencia de categorías encontradas la podemos ver en este cuadro, que pasaremos a detallar posteriormente. Para límite, por ejemplo, hubo 2 profesores que deciden definir a sus estudiantes el concepto de límite a través de la definición formal. Y así con cada uno de los objetos matemáticos que vemos allí. Por ejemplo, para el concepto de límite, un profesor define a sus alumnos de la siguiente manera el concepto, es decir, nosotros estamos viendo aquí la definición epsilon delta. Entonces en este caso podemos ver que este profesor evidencia conocimiento sobre la definición formal del concepto de límite. Al respecto, podemos mencionar que hay algunas propuestas formales que pueden ser de excesivo rigor, y hay autores que obviamente consideran que estas no son muy apropiadas para que sean tratadas con estudiantes de secundaria. Otros profesores entregarían el concepto, harían la siguiente actividad para poder explicar el concepto de límite. Y acá tenemos una actividad en la que consiste en tener 2 botellas, una está llena, y se vacía la mitad del contenido de una en otra, y posteriormente se sigue haciendo ese procedimiento, vaciando siempre la mitad en la otra, hablando en este caso de la divisibilidad infinita. En este caso tenemos a un profesor que manifiesta conocimiento sobre el concepto de límite a través de un enfoque intuitivo. Hay varios autores que plantean también que la introducción intuitiva del concepto de límite puede llevar a una comprensión incompleta, y señalan que si bien es importante, también hay que complementar posteriormente con el desarrollo formal del concepto. Y tenemos otra actividad que un profesor haría para
que los alumnos comprendan el concepto de límite, viste aquí. En este caso, este profesor manifiesta conocimiento sobre el concepto de límite a través de la existencia de límites laterales. Respecto del concepto de la derivada, tenemos aquí un profesor que define a sus alumnos y al mismo tiempo tenemos la actividad que él sugiere. En este caso, este profesor evidencia conocimiento de la definición formal, pues define la derivada a través del límite, pero al mismo tiempo como pendiente de la recta tangente, sin explicitar cómo pasa desde la definición formal al concepto de pendiente de la recta tangente en las actividades que propone. También tenemos un profesor acá que hace uso de GeoGebra para poder comprender el concepto de derivada a sus estudiantes. En este caso, el profesor evidencia un conocimiento sobre la pendiente asociada al límite por medio de la geometría dinámica. También, para el concepto de integral, tenemos un profesor que entrega la definición a través de la integral como antiderivada o como proceso inverso de la derivación, y también a través de actividades tradicionales como el cálculo de primitivas. El profesor también recurre al registro gráfico, ¿cierto?, para evidenciar la integral haciendo uso del concepto de área bajo la curva. Las actividades y las definiciones entregadas por los profesores dan cuenta de que hay una cierta tendencia a una mirada formal para entregar los conceptos. La definición de derivada, por ejemplo, a través del límite, así como también la definición de integral. Muchos autores consideran que no es lo más apropiado para obtener aprendizajes significativos, también como lo mencionábamos delante cuando mencioné a Cantoral. Es mejor conocer primero la clase de problemas que permitieron su surgimiento y evolución. También los resultados dieron cuenta de la existencia de ejercicios tradicionales, cálculo de primitivas, área bajo la curva, pendiente de la recta tangente, contrario a lo que algunos autores, por ejemplo, sugieren que es preferible comenzar la enseñanza enfocadas en situaciones que tienen que ver con la variación continua y el cambio, antes de entrar a los temas de área bajo la curva o pendiente de una recta tangente, por ejemplo. El uso de la geometría dinámica también se hizo presente en la respuesta de los profesores, pero hay un uso exclusivo de del GeoGebra, es decir, no hubo de parte de los profesores una manifestación de otras TICs o de otro tipo de herramienta digital. Es importante destacar acá que no basta un buen manejo de las herramientas digitales, es decir, no es suficiente que un profesor sea experto en el manejo de GeoGebra, por ejemplo, si no es capaz de hacer surgir la comprensión del contenido matemático. También nos dio el caso de que hay algunos profesores que no responden, a 4 de 11 profesores no responden, por ejemplo, a los conceptos de derivada integral. Hay otros profesores que no respondieron señalando que no sabrían cómo llevar estos conceptos al aula, a nivel de secundaria. Y esto podría tal vez indicar una debilidad del estudio en torno a la diversidad de instrumentos de recogida de datos. Tal vez también sería bueno saber qué pasó en estos casos, por ejemplo, a través de entrevistas personales o a través de un seguimiento en el aula. Las proyecciones de este estudio, bueno, primero, por un lado, permite evidenciar la manera en que los profesores enfrentan la enseñanza del cálculo a nivel de secundaria, y al mismo tiempo promover la reflexión no solamente sobre la enseñanza de dichos temas, sino que también sobre el rol que tiene cada uno de ellos en el tratamiento del cálculo en el nivel de secundaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don Cristian, por presentarnos este tema tan interesante, tan importante, y que también nos hace reflexionar sobre el papel, ¿verdad?, el rol del docente en el aula. Don Cristian, aquí tengo dos comentarios y preguntas. El primero dice, ¿qué opinan de lo expuesto por la NCTM, que indica que el aprendizaje de la matemática se debe articular los contenidos y los procesos matemáticos? Sí, bueno, en el sentido de que los contenidos matemáticos son importantes, pero ahí tenemos dos temas. Una, los procesos
que llevan a comprender esos contenidos y también los procesos que significa trabajar con esos contenidos. En este caso, súper importante, consideramos el proceso que lleva a comprender esos contenidos más importante que los procesos de trabajar con los contenidos solamente. Porque ahí se corre el riesgo de caer, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del cálculo, es caer en lo algorítmico y procedimental. Excelente, muchas gracias. No sé si a la compañera que nos anotó la consulta le quedó claro, si no nos lo indican. Voy a pasar a la siguiente. Dice el compañero de Venezuela, muy interesante el aporte, o la compañera, muy interesante el aporte metodológico, el abordaje metodológico. Sí consideramos que el cálculo y la matemática son vistos desde lo cuantitativo. ¿Qué hallazgos se encontraron en la investigación que pueden mejorar la enseñanza de esta asignatura, de manera que no sea traumático para el estudiante? Ya, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias a todos por la pregunta también. Mira, hay muchos estudios que han abordado el tema del cálculo debido a que desde hace muchos años, ¿cierto?, el tema del cálculo ha sido dolor de cabeza, sobre todo cuando muchas personas lo ven en la universidad, por ejemplo. Hay unos autores que mencionan que una forma de ver el cálculo es a través de los enfoques intuitivos. Eso es lo más sugerido y lo que más cuesta ver, porque ocurren dos problemas. O nos quedamos solamente con los enfoques intuitivos, logrando una comprensión o un acercamiento parcial del concepto matemático, y se deja de lado lo formal, o se cae solamente en un excesivo formalismo, y eso también provoca un problema, porque la verdad es que a nivel de secundaria, la sugerencia es partir de los enfoques intuitivos, que es un poco lo que también está planteando la propuesta curricular en el nuevo escenario chileno, ¿ya? O sea, los programas de estudio que ahora surgieron para la enseñanza del cálculo hacen una fuerte énfasis en lo intuitivo, y para eso hay un montón de actividades que incluso uno mismo, cuando estudió en la universidad, le hubiese gustado tener tal vez, ¿ya? Sin embargo, también plantean de que no hay que quedarse en ello, sino que tal vez hay que tratar de acercarse a la mirada formal, pero a partir de lo intuitivo.